Gracias a todo el público que ha venido a la sala a escucharme y gracias también a los organizadores, por supuesto, de este congreso por su gentil y generosa y comprensiva invitación. Para mí es un honor visitar de nuevo esta ciudad con ocasión de algo tan feliz como que una revista cumpla 50 años y lo cumpla gozando de buena salud. Así que, bueno, gracias y también enhorabuena. Quiero empezar, como ven, esta charla que se titula Cuando la lingüística histórica encontró al neolatín, con esa foto que no tiene nada que ver ni con el latín ni con la lingüística histórica, pero sí con el lugar del que vengo, Sevilla, y con el lugar donde estoy, porque bueno, me parecía bonito que ustedes vieran que una de las calles de mi ciudad se llama Muro de los Navarros. Es una calle no muy larga, pero sí muy destacada, porque digamos que es una de las fronteras del casco antiguo. Antes había allí un fragmento de muralla y se llama así por los combatientes de Navarra que ayudaron a Fernando III en la toma de la ciudad y lo ayudaron a superar precisamente ese lienzo de muralla que está ahí y en cuyo honor se llama la calle Muro de los Navarros. En Sevilla llegó a haber incluso una población que antes se llamó Barragina, pero que en el siglo XIII, por el libro de repartimiento de Alfonso X, se llamó Gazolat en la Edad Media, en honor al obispo Pedro Jiménez de Gazolat, al que Alfonso X benefició notablemente cuando se repartió la ciudad. Y bueno, con ese guiño navarro quería empezar esta conferencia, en la que me gustaría plantearme con ustedes algunas reflexiones a tenor de las investigaciones que se han hecho en los últimos años sobre la relación entre la historia de las lenguas romances y el latín. En concreto me centraré en trabajos recientes, sobre todo hechos a propósito de estructuras de tópicos, de marcadores de discurso, de todo ese tipo de piezas léxicas que sirven para la cohesión textual, que nos han obligado a revisar nuestra idea de cómo nos relacionamos con el latín más allá de la Edad Media. En estos trabajos a los que me referiré hemos llegado a conclusiones que nos hacen volver a considerar la Romanía como un espacio comunicativo de convivencia con el latín, incluso hasta la edad contemporánea, incluso en la edad moderna. En concreto, me ocuparé en esta charla de hoy de todo ese neolatín, o sea, del latín posterior al siglo XVI, y del locus, del lugar específico de la gramática y también del lugar específico de la sociedad y de los textos como reflejo del uso social en el que discurren algunos cambios lingüísticos. Bien, la relación que las lenguas romances han contraído con el latín a lo largo de su historia ha sido tanto más estudiada, analizada, observada, cuanto más próxima haya sido la etapa a Orígenes. De hecho, se considera que es una obra fundacional de la filología hispánica, el famoso libro de Pidal, Orígenes del Español, que se subtitula Estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo XI. Y en esa obra ocupa un lugar constante como vertebrador de las explicaciones la relación que los diferentes romances, sea por vía de fidelidad o sea por vía de alejamiento, de apartamiento, contraían con la lengua madre, en toda esa etapa que se considera pues, la inicial de la historia. Tras esa aportación pidalina, que se considera, como digo, basilar en la filología hispánica, la bibliografía sobre latín y romances ha sido obviamente amplísima y yo obviamente renuncio a pretender ser exhaustiva o de hacer un repaso exhaustivo aquí. Tampoco ha sido menor la investigación que se ha realizado sobre la relación entre el euskera y el latín o el euskera y las lenguas romances, de lo que la revista que aquí estamos homenajeando también da buena cuenta. En la columna 1 vemos algunas de las referencias a trabajos que se han publicado en Fontes sobre latín y lengua vasca, y en 2 una selección de trabajos publicados en Fontes sobre romances tempranos y lengua vasca a lo largo de la historia de esta
revistas. Son trabajos que se han leído y se leen en el seno de la filología hispánica y que, bueno, pues con las matizaciones que siempre impone el paso del tiempo y que son las propias de cualquier investigación científica, se siguen considerando trabajos de relevancia. Además de estos trabajos, podemos referirnos a las líneas de estudio principales por las que ha discurrido la investigación sobre la relación entre los romances y el latín. Y ahí ha ocupado un lugar muy relevante, protagónico en la discusión, la relación que se podía dar entre grafía y pronunciación en la etapa de Orígenes. Siempre se ha atendido a los dominios funcionales donde la relación entre el latín y la sociedad podía ser más estrecha, podía ser más cotidiana, o sea, el entorno jurídico y el entorno eclesiástico, buscando en esos entornos profesionales que estuviesen versados en la lengua latina y que estuviesen también de alguna forma abocados a pronunciar esa lengua oralmente, sea porque tenían clientes que tenían que entender sus contratos o sus fees notariales o porque tuviesen que ser receptores de algún tipo de sermón o de prédica que utilizase el latín. Y ahí son dos, los he señalado en la diapositiva, los ejes que han atrapado la discusión. Por otra parte, una idea muy original, pero muy comprometida, de Vidal, de que existió una especie de latín vulgar en el Reino de León, un latín vulgar leonés, caracterizado por el romanceamiento fónico de la expresión, incluso aquellos vocablos que no tuvieron ningún tipo de herencia ni de resultado patrimonial en los romances. Vidal se refiere, por ejemplo, a casos del tipo apud, escrito como abut, o la pasiva sintética kingitur, escrita, pero tiene alguna muestra como tsingidur. Y, bueno, leo solo la parte del final por falta de tiempo. Vidal sostenía que mucho de todo esto que no se conservó en el habla corriente lo conservaba el latín vulgar leonés, ¿se entiende?, transformado por la pronunciación popular. Esto es la idea vidalina, es que en esas regiones leonesas existía un uso arcaico de formas lingüísticas latinas que se ubica dentro de una población que ha llegado desde el sur, que ha transmitido un romance andalusí, que después ese romance andalusí se ha, digamos, desleído, y Vidal liga todas estas formas al desconocimiento del latín y su agotamiento, el agotamiento de este latín vulgar leonés a la llegada de la Reforma cluniacense en los siglos XII y XIII. Otro gran constructo teórico opuesto o que matiza notablemente la idea vidalina y que también ha sido muy discutido en la filología española, en este caso este segundo muy poco aceptado también, al menos en la filología hispánica hecha en España, ha sido la conocida hipótesis de Wright. Por ella, el profesor de Liverpool ponía en duda la existencia de un latín y un castellano como lenguas diferenciadas antes del siglo XI en la península. Eso obviamente implica rechazar la existencia de préstamos o de los llamados cultismos antes del siglo XI, ya que no se podría considerar la existencia de préstamos desde el latín antes, según Wright, de ese siglo XI. Según él, la tesis central del libro es que la distinción que se hace actualmente entre el latín y las lenguas romances no se hizo sino después de las reformas carolingias del año 800. Que antes de estas reformas solo había una lengua llamada entonces latinus, pero que actualmente se suele llamar romance temprano o protorromance. Si observan en ambos casos, lo que se está planteando no es solo la cuestión de relación entre grafía y pronunciación, sino también qué fecha de nacimiento le damos a los romances. Para Vidal, eso que leen los clérigos y los notarios leoneses es una especie de jerga de especialistas. Para Wright, eso que se lee es la forma que adopta el latín temprano, con una especie de puente, que incluso algunos autores han criticado que podría ser una especie de puente logográfico que hace que se escriba filio y se pronuncie filio. Estas dos teorías obviamente no agotan todo lo muchísimo que se ha escrito sobre latín y romance en época temprana, pero sí que han atrapado, han abarcado mucha de la discusión, tanto que otras ideas que han aparecido a este respecto, yendo hacia un lado o hacia otro, apenas han sido mencionadas en la bibliografía. Por ejemplo, del asunto de la fecha de los romances ya se ocupó en su momento Lütke, también Van Wittfange, Vanier y Thomaset, que fueron en esa línea de que con la reforma carolingia se hace la transición desde la diglosia al bilingüismo. En fin, hay otros trabajos que se han ocupado de esta cuestión, pero no han recibido tanta visibilidad como de manera crítica o no se ha abrazado la hipótesis de Vidal o la de Wright.
Junto a estas dos hipótesis, muy poco se ha difundido, hasta hace relativamente escaso tiempo, en el ámbito de la filología, la aproximación que se ha hecho a la relación entre latín y romances desde la sociolingüística histórica, o, si se me permite el neologismo, que no sé cómo se traducirá, tenéis por ahí el traductor al euskera, desde la estandarología histórica, la aproximación que se ha hecho al asunto de la relación entre latín y romances. Y a ese cuerpo teórico me referiré en este trabajo. Muljasic, en 1989, propuso, para un ámbito que no tiene por qué ser forzosamente el romance, la separación de dos tipos de lenguas, las lenguas por distanciamiento, las Amtssprache, y las lenguas por elaboración, las Ausbausprache. Las primeras, las lenguas de distancia, están separadas entre sí suficientemente como para no ser consideradas dialectos unas de otras, y la segunda, que nos interesan más para lo que aquí respecta, las lenguas por elaboración, las lenguas por Ausbau, tienen un complejo proceso formativo por el que de manera deliberada, de manera consciente, van creando, van gestando su estándar. Ahí aparece un concepto que es previo, que es el concepto de Ausbau de Heinz Kloss, que es un concepto que nace en un principio solo para la sociolingüística, no para la sociolingüística histórica, con el que se permite explicar la gestación de una lengua de cultura a partir de su llegada a situaciones comunicativas que obligan a esa lengua, o sea, obligan a los hablantes de esa lengua, al fin y al cabo, a insertarse en los dominios de la distancia comunicativa. Dentro de esa división que en su momento formuló Kloss, hay una reelaboración hecha desde la lingüística de variedades alemanas, de inspiración cosseriana, en la que formularon en 2001 Peter Koch y Wulf de Reicher, que dividen dentro de esa elaboración dos tipos, la intensiva, intencional también, en la bibliografía aparece mencionada de dos maneras, y extensiva o extensional. La elaboración extensional, extensiva, es la apropiación gradual de tradiciones discursivas. Este es un término que se prefiere mucho dentro de lingüística de variedades, mucho más que el de género textual, ¿no? Preferimos hablar de tradición discursiva. Entonces, como digo, la elaboración extensional supone la llegada a tradiciones discursivas de la distancia comunicativa y, claro, obviamente eso obliga a una elaboración intensiva. Y la elaboración intensiva consiste en la ganancia de recursos propios de la distancia comunicativa. Esto es, la adquisición de marcadores, de recursos de cohesión, el desarrollo complejo de estructura informativa, también el plano léxico, por ejemplo, la intensificación en la producción de sustantivos abstractos, en fin, toda hay una plétora ahí de elementos que tienen que ver con elaboración del lenguaje cuando la lengua llega a una tradición discursiva de distancia comunicativa. Si aplicamos eso a la historia del castellano, tenemos que el gran proceso de elaboración del castellano en los dos planos, el intensivo y el extensivo, obviamente es el de la época Alfonsí. Ahí hay un gran paso de creación de lengua de distancia, un momento en el que además se consuma el proceso de graficación del castellano, o sea, se consolida ese proceso de transcripción de lo fónico, de paso, de dominio del canal gráfico, de consolidación de las relaciones entre sonido y grafía. Pero la elaboración se ha seguido dando después y a partir de ahí es donde la historia nos resulta más desconocida o la hemos atendido menos o menos aplicando este tipo de valores teóricos. Ha habido elaboración en el siglo XV, por ejemplo, cuando se llega en el castellano a la lengua de la lírica, una elaboración hecha desde un ideal completamente distinto al Alfonsí. El Alfonsí es un ideal de elaboración por romanceamiento, mientras que el cuatrocentista es un ideal de elaboración copiando el latín, trayendo estructuras copiadas, calcadas, cognadas desde el latín, y se ha seguido elaborando después. El castellano se elabora para el metalenguaje en el XVI, se elabora para la ciencia y para el periodismo en la edad contemporánea, y me detengo a explicar todas estas cuestiones de elaboración porque el planteamiento que me gustaría ofrecer aquí hoy es que el latín también está más allá de esa etapa medieval en la que solemos detener el proceso de elaboración de la lengua. Por eso la pregunta de investigación, que quiere ser el punto de partida, es qué posición adquiere el latín cuando deja de ser la única lengua para el estilo elaborado en castellano. ¿Cómo influye eso que se sigue escribiendo y usando a partir del siglo XVI y que, bueno, técnicamente hemos llamado neolatín? Para responder a esa pregunta, utilizaré el ejemplo,
se me ha movido la flecha, de los marcadores del discurso. Un ejemplo concreto de un tipo de cambio lingüístico que se revela muy útil para explicar esta cuestión. Como saben, el estudio de marcadores discursivos, tanto sincrónicamente como diacrónicamente, ha sido muy amplio, ha crecido muchísimo en los últimos años. Para lo que se refiere al castellano, se han hecho muchos estudios de casos, también se han buscado la historia dentro de lo que se puede documentar de partículas discursivas que utilizamos hoy, sobre todo las de perfil conversacional. Una de las que primero se estudió fue, por ejemplo, encima, utilizado obviamente en su principio como una partícula locativa encima de la montaña y hoy, pues, partícula discursiva que puede incluso ocupar ella sola un turno de palabra, ¿no? O sea, si yo le digo a alguien, pues ve a casa, a la comida, saca al perro y después va a la reunión de comunidad, me puede contestar muy legítimamente, sí, encima, ¿no? Pues ese tipo de formulación conversacional, ese tipo de marcador, es el que más se ha estudiado en su recorrido histórico. Y claro, para estudiar ese tipo de elementos se ha recurrido constantemente a la teoría de la gramaticalización, que ha sido clave, ¿no? Yo coincido con las palabras del profesor Gorrochategui, que esta mañana nos decía que cuando se estudia gramaticalización se parte de un etiquetado previo, de etiquetado de cambio fonético, de etiquetado de cambio por analogía, o por reanálisis, y después se inserta ese etiquetado en lo que técnicamente llaman un claim, ¿no? O sea, una clina, una cadena de gramaticalización por la que un elemento léxico adquiere una función gramatical. Claro, el estudio de esas partículas discursivas ha dado lugar, como ustedes saben, a que un esquema pensado en un principio para describir la evolución del léxico a gramática, como el esquema canónico de gramaticalización, se replanteara, porque para explicarse la génesis de marcadores se parte de ese esquema pragmático discursivo, un esquema de sesgo funcionalista, pero se lo pone al servicio de explicar la génesis de un elemento que en el fondo es discursivo, o sea, es gramatical, ¿no? Pero no está consolidado, no está tan atado como si explico la génesis de un auxiliar. Por eso el estudio de la génesis de marcadores ha dado lugar a pues toda una revisión crítica de qué es gramaticalización, si la gramaticalización de marcadores merece llamarse gramaticalización, discursivización, etcétera. Con todo, aunque muchos de los elementos que hoy forman parte del repertorio de partículas discursivas del español han surgido así, han surgido de cambios semánticos tipo el de encima o el de mira o el de hombre, cambios semánticos que han surgido en la conversación, por inferencia, en la interacción dialógica, pese a eso, hay otras partículas discursivas que no han surgido así. Y es en ese punto donde yo creo que tenemos que acudir a la explicación de la difusión social, claro que en Historia de la Lengua es difusión textual, de cualquier cambio lingüístico. O sea, sin rechazar, por supuesto, en absoluto, la relevancia de la teoría de la gramaticalización en la explicación de cómo se gestan determinadas partículas, hay que llamar la atención sobre el hecho de que esa teoría presenta un hueco, y el hueco está en la explicación de la difusión social del cambio lingüístico. La propagación en los textos es el reflejo, el espejo de cómo se extiende un elemento dentro del sistema lingüístico. Y ahí podemos encontrar, yo creo, claves muy interesantes sobre la relación que se puede dar entre el surgimiento de determinadas partículas que se dedican a la cohesión textual y los procesos de elaboración lingüística que han vivido periódicamente las lenguas romances. Efectivamente, como les decía antes, hay partículas discursivas que nacen, tienen su punto de partida en ese cambio lingüístico nacido de la actualización de inferencias asociada a una construcción, ¿no? Pues la típica, que aquí en el esquema de Jacob y Cavatek se refleja como innovaciones que llegan de abajo arriba, innovaciones por expresividad o por otras razones. Pero hay otra alternativa a esa vía convencional de surgimiento de partículas. Son los marcadores que por un proceso de Ausbau, por un proceso de elaboración idiomática, llegan a la lengua directamente, se integran en los textos con sus valores, con sus sentidos plenamente conformados, o sea, los que en ese esquema que está ahí llegarían desde arriba. En ellos no se puede verificar la existencia de un cambio semántico por inferencias asociadas
No hay entre sus primeros usos y su empleo como partículas discursivas una progresión hacia la codificación sistemática de un significado inferencial ocasional, sino que aparecen, son una especie de préstamo, como veremos, directamente en los textos. Y aparecen porque hay una tradición discursiva nueva que precisa, de alguna forma, el marcador en cuestión. Ese marcador se adapta, se presta o se traduce de una lengua en la que ya circulaba. Esto es, hay una parte de las partículas discursivas que nacen por gramaticalización, que nacen de la inmediatez comunicativa, pero hay otras que llegan por procesos de elaboración, que llegan desde arriba, llegan mediante el préstamo y estas presentan un perfil convencional, un perfil concepcional también distinto. Están ligadas al ámbito de lo escrito y se difunden, como he dicho, socialmente de arriba hacia abajo. Este tipo de cambio ha sido estudiado para diversos idiomas, pero resulta muy fructífero aplicarlo a las lenguas europeas y a los procesos de elaboración que comportó desde la Edad Media hasta al menos el siglo XVIII la puesta en romance de tradiciones discursivas que típicamente estaban asociadas al latín. El modelo teórico de la lingüística de las variedades, como digo, tiene una inspiración cosseriana, pero tiene también un modelo de difusión que tiene una base sociolingüística, ¿no? Que tiene una base en la voz. Ha sido utilizado para explicar en el ámbito concreto de las lenguas occidentales todos los trasvases que se dan desde el latín a las lenguas hijas, donde el latín proporciona el modelo de producción escritural. Los trasvases lingüísticos son en dos direcciones, no son solo del latín a las lenguas romances, también son de las lenguas romances hacia el neolatín, y este tipo de traspaso del latín no solo se observaría en los romances, también se ha observado en estructuras de cohesión discursiva que se han prestado desde el latín hasta el inglés. O sea, ahí la familia lingüística no presenta un obstáculo para la difusión de estos cambios. Hay una especie de corpus o de banco de lecturas que se comparte, son las lecturas en latín de obras religiosas, de obras filosóficas, de teología, de especulación, de historiografía, la influencia del corpus legislativo romano, la circulación de la Vulgata. Todo eso define un área lingüística superior a la propia familia genealógica de los romances. Y para todas esas familias el latín pudo ser un modelo de elaboración intensiva y extensiva. Obviamente en este foro no tengo que defender que no se puede hacer un estudio de un cambio lingüístico de forma lineal o inmanente, pero quizás en otros foros es necesario hacerlo, porque en muchas ocasiones hacemos una descripción de los cambios lingüísticos en la que los textos son meros siervos, meros dadores de ejemplos, y los tratamos como elementos completamente desligados de su sociedad. Y este análisis no funciona, análisis como el que presento aquí, si no lo anclamos en hechos sociales y culturales como el nacimiento de una nueva tradición de discurso, el nacimiento de un nuevo género textual ligado a un movimiento social, educativo, institucional, incluso que propicie ese cambio. O sea, no podemos estudiar el cambio lingüístico fuera de ese espacio comunicativo en el que no estaban solo las lenguas romances, estaba constantemente el latín y lo estuvo más allá del siglo XVI. En concreto, quiero ilustrar esto con una partícula. Esto se ha mostrado para otros elementos, pero el análisis que quiero presentar aquí es el del marcador discursivo del español actual en sustancia, y me referiré a él en lo que sigue en esta charla. Bueno, la primera parte de la historia de sustancia nos presenta un recorrido bastante fácil, bastante comprensible de seguir, una voz latina que deja herencia, como ven en uno, en todas las lenguas romances, pero también, como ven en dos, en otras lenguas no romances de Europa, y en todas ellas se comparte el significado común de sustancia como materia, como componente básico de un elemento, ¿no? El significado, pues más o menos, es compartido. Todas estas palabras están heredando el significado que tenía substantia en latín. La palabra, a su vez, circulaba como fórmula dentro del latín jurídico, e incluso todavía hoy puede encontrarse la fórmula de error in substantia como un término aplicable a los contratos de compra y venta para aludir a cualquier problema que se pueda dar en la composición material del elemento que se está sometiendo a algún tipo de relación comercial, ¿no? El elemento que es objeto de compra. En latín medieval, tienen ahí un conjunto de muestras en 3 y 4,
El sustantivo aparece muy profusamente, pero solo en un tipo de discurso muy concreto, en discursos teológicos que debaten la naturaleza humana, la sustancia humana o divina de Jesucristo y algunos asuntos relacionados con los dogmas cristianos. Por ejemplo, podemos ver, tiene ahí muestras en 3 y 4, casos de in substantia que están precedidos ahí, sí, con la preposición in, pero en un principio sin que parezca darse todavía una fijación como locución. Ahí tienen, por ejemplo, un caso de la prosa de Tomás de Aquino, en la que in substantia autem intellectuali creata inveniuntur, pues in substantia es un mero complemento circunstancial de tipo modal, y los ejemplos se repiten así hasta también las obras del latín del siglo XIII. Pero observamos un cambio en el latín más tardío, todavía medieval, pero de la Baja Edad Media, en el que este in substantia empieza a aparecer de manera muy fijada ya y ligado muy frecuentemente a un verbo de decir. La documentación es muy prolija y aparece en el latín europeo, no solo me estoy refiriendo al latín hispánico, dentro de un tipo de discurso que invita a pensar que ese giro de insubstantia se estaba extendiendo dentro de una especie de prosa o jerga de especialistas universitarios, teólogos que trabajan en escuelas monásticas, en fin, una circulación, digamos, no notarial, no administrativa, sí libresca, como digo, académica, de este tipo de sintagma en textos que escriben sobre teología, en libros que circulan por toda Europa. Y ese es el uso que vamos a ver que se mantiene en el neolatín. Esta locución que ha inventado el latín bajo medieval se extiende muchísimo en el latín a partir del siglo XVI y lo vemos, tienen ahí ejemplos en 5, 6 y 7, en textos latinos que no pertenecen solo a la geografía de la península. En todos los casos se observa la relación de insubstantia con verbos como dicere, respondere, también con enunciados que dicen lo que se contiene en un discurso, lo que se reasume de un discurso. Solo ejemplos, aquí solo una muestra, pero les aseguro que son muchísimos más, los ejemplos clave para entender la conversión de este sintagma en partícula discursiva. La hipótesis es que los textos que se producen en la península ibérica en época medieval y también en la llamada época áurea, en esos entornos escriturales donde se sigue dialogando con latín, donde sigue estando presente el latín, esos textos provocan el trasvase de piezas muy escriturales, piezas de mucha distancia comunicativa, como este marcador del discurso que entra directamente en fuentes librescas. Si nos vamos al otro extremo de la diacronía y nos fijamos en lo que pasa en el español actual, tenemos que, bueno, sin ninguna duda, en sustancia hoy se considera en cualquier diccionario, en cualquier repertorio de marcadores, una pieza más del elenco de las partículas discursivas del español. O sea, se reconoce que todavía hoy se puede utilizar con el valor de un complemento circunstancial que afecta a un verbo o a un sustantivo, pero donde todavía la palabra sustancia conserva su pleno significado. Tienen ahí ejemplos en 8 o en 9, ejemplos en los que sustancia, como en 10, por ejemplo, ni siquiera es partícula, está aludiendo al contenido de algo frente a su forma. Leo el ejemplo de 10, sin embargo, al final no se cumplió este anuncio ni en forma ni en sustancia. Bueno, pues un ejemplo más en los que en sustancia equivale al adverbio sustancialmente, en profundidad. Pero junto con esos empleos que se dan con toda cotidianidad, hay otro que sí que permite el etiquetado de esta construcción como partícula discursiva. Ejemplos tipo 11, en los que en sustancia presenta el miembro del discurso en el que aparece como la idea nuclear, la idea básica, el elemento más relevante de algo que se señala previa o posteriormente. Leo el ejemplo 11, la llamada piratería editorial, que es en sustancia la edición clandestina de libros con desconocimiento total de los derechos de autor, ha tomado especial auge en el país en los últimos tiempos. Este uso merece algunas precisiones, claro, pues admite muchas matizaciones en los diccionarios que se hacen de marcadores. A veces los enunciados que se presentan no son tanto un
una abreviación de lo anterior. A veces en sustancia presenta información nueva, la presenta como parte fundamental y básica de un referente extenso al que se está aludiendo. El ejemplo, de 12 nos da una muestra. Ese año cumplió don José sus 70, la edad de la jubilación, y con tal motivo solicitamos ver una entrevista. Me salta algunas cosas. He aquí en sustancia nuestro diálogo. Y ahí aparece, no en sustancia, aparece extendidísimo, ¿no? Toda la entrevista, todas las declaraciones que da el profesor. Incluso puede utilizarse en el español actual como un refuerzo argumentativo que precisa, que especifica lo dicho y que, por tanto, resulta ya parafraseable no sustancialmente, sino con otras partículas del tipo en realidad, en el fondo. Leo el ejemplo de 13. Las medidas que España debe adoptar para preparar su integración en las comunidades europeas no son en sustancia muy distintas de las que de manera autónoma debería tomar para, etcétera, etcétera. O sea que puede dibujarse una especie de núcleo de significación básica que se mantiene en la partícula discursiva, siempre está concentrada en una noción básica que sirve para recapitular extractos extensos de información en un discurso. Suele aparecer en posición antepuesta, tiene información, suele soportar información no nueva sino dada, y con todas esas características, el esquema de argumentación de sustancia, todas esas características que tiene hoy en castellano actual en sustancia, las vemos en otras lenguas. Eso es el mismo uso que presenta en sustancias en portugués, el mismo uso que presenta en sustancia en catalán, el mismo uso que presenta in sostanza en italiano, y eso obviamente invita a recorrer la historia de esta forma a la búsqueda de la posible herencia de esos ejemplos latinos que veíamos antes como precedentes de la historia de este marcador discursivo. Si hemos hecho la historia latina y la foto actual, ¿qué ocurre con la historia del castellano? Bien, sustancia aparece desde el siglo XIII, su primer usuario en castellano es Berceo, como gran introductor de cultismo, y aparece desde esa fecha con el sentido de materia, parte esencial de algo, y en todos los casos, sobre todo en el siglo XV, cuando aparece, está restringido o a la teología, la cuestión de la sustancia de Cristo, etcétera, y en alguna ocasión a la medicina. Son ejemplos como los que están en 14, ¿no? En la sevillana medicina se dice las aguas de los estanques encartados, aunque parecen templadas en cualidad a primera vista, así a caerse al aire de ser enconado en su sustancia, maguer que non pequen en cualidad, si por aventura discerdes como puede ser corrupto en sustancia e non en cualidad. Y respondo que puede ser así. Bien. El ejemplo de 15 también es del mismo tipo, de discurso de medicina, pero, repito, está bastante especializado en discursos muy específicos. De manera que en el 15 nos podríamos encontrar el uso de sustancia tipo el del ejemplo 16, un ejemplo libre de sustancia como sustantivo, un solo Dios en esencia, 3 personas en sustancia, etcétera, etcétera. Podríamos encontrarnos un ejemplo como el de 17, en algún caso, en discurso medicinal, porque los postemas son malos por la conversión de la materia de ellos en sustancia ponzoñosa, pues nada que ver con una partícula discursiva. Y en el siglo XV podemos ver ejemplos como los de 18. Los 3 casos, ven que son A, B y C, ¿no? Esos 3 ejemplos de 18 pertenecen a un solo autor, que es Enrique de Villena, conocido también, bueno, su nombre es real, realmente era Enrique de Aragón. Es un noble castellano, precursor de la entrada en Castilla, entran por vía aragonesa, de todas esas obras clásicas que se estaban recuperando en Italia, una especie de prehumanista, si ese nombre se puede utilizar, en el siglo XV castellano, traduce la Eneida, la retórica de Cicerón, la Divina Comedia, y él, pero solo él, tiene estos usos tan particulares. Ejemplos en los que en sustancia aparece ligado a un verbo de decir, especializado en explicar y recapitular discursos o textos mencionados previamente. Leo el ejemplo 18. Es del Arte Excisoria, es un tratado que escribe Villena para describir cómo hay que cortar los alimentos en la mesa, ¿no? Una especie de protocolo de cómo presentar la comida al rey o en la corte. E así, congregados, proponga al rey, enderezando las palabras al que este oficio encomendar quiere, diciéndole en sustancia por las mejores palabras que pudiere, como ya sabe, etcétera, etcétera.
O el ejemplo C, perteneciente a la traducción que hace de la Eneida, y por eso el capitán Androgeo, como dice el texto, con amigables palabras, es a saber pacíficas, les persuadía la vastación de la actividad en sustancia, diciendo a queixarse de... Es un buen latinista y Villena está aquí allegando, introduciendo en el texto castellano un recurso que él conoce de sus lecturas latinas. Este uso es el que hemos visto antes en las muestras de neolatín de los siglos XVI y XVII, y es un uso insólito en el XV castellano, o sea, lo usa Villena, pero solo él. Sus obras se leyeron, algunas de ellas circularon, pero no tuvo la capacidad de difusión, de propagación lingüística que tienen otros autores del XV castellano, como Mena, o como Santillana, o como Gómez Manrique. Esto en el XV es un cultismo, es algo particular, muy exclusivo de Villena, pero la cosa cambia cuando nos pasamos al XVI. El contacto con el neolatín es mucho más extendido, la lectura de neolatín no solo se observa a través de la lectura de un texto teológico, sino también de la incipiente presciencia, los intentos de sistematizar un conocimiento científico que se empieza a dar en Europa en el siglo XVI, y ahí, por esa vía, podemos suponer que comienza a llegar ese insubstantia que hemos visto en los textos latinos previamente. Y claro, ya en el XVI lo encontramos poco a poco difundido como marcador en textos castellanos. Lo vemos en 19, utilizado por un cosmógrafo buen conocedor del latín, que lo emplea en su obra historiográfica. Lo vemos empleado en 20, aquí veo, he puesto dos 20, disculpen, son digamos 20A y 20B, pues lo vemos en textos administrativos y de jurisprudencia, en 20B lo vemos en Juan de Castellano, digamos en poesía culta de encomio, y lo vemos ya en el 17 incluso en la prosa noticiosa. Y esto es algo que, bueno, me quiero detener menos en ello, pero también nos interesa mucho ver cómo se estratifican entre sí las tradiciones de discurso, cuáles funcionan como introductoras de cambio y cuáles funcionan como elementos transmisores de esa digamos, geografía del cambio que va de arriba abajo. Y hasta lo que hemos podido comprobar, parece que la historia siempre funciona como elemento transmisor, el segundo intermediario. O sea, suele llegar por vía del tratado o por vía incluso de la prosa administrativa jurídica, no el caso de En Sustancia, pero bueno, otros que se han descrito de esta misma naturaleza, que citaré después, empiezan por esa vía un discurso muy específico, muy restringido, y el elemento que funciona como intermediario entre esa prosa tan especializada y la prosa literaria, y de ella, si el elemento tiene éxito, se pasa a lengua estándar, ese elemento intermediario suele ser la prosa historiográfica, que es mucha y muy leída, como saben, en el 16. En casos como estos que están aquí, pues vemos ya el uso de En Sustancia para contextos metalingüísticos de explicación, de reformulación, de variación de definiciones, en fin, de todos esos elementos para los que usamos En Sustancia actualmente. Y si avanzamos un poco más en el tiempo, en el 18 ya vemos que En Sustancia se aplica, leo el ejemplo 22, a hechos que han sucedido en la realidad, hechos acaecidos en la realidad. Se ha roto esa vinculación tan necesaria con lo metadiscursivo que tenía anteriormente. No fue largo el paso, pero bonito. En Sustancia entró esta niña con sorna, En Sustancia bailó bien, ¿vale? Y no En Sustancia dijo, no En Sustancia respondió, que es lo que veíamos anteriormente. En esa misma fecha, en el 18, ya había entrado como un elemento fijo en la lexicografía del castellano. Lo vemos en el primer diccionario académico, el diccionario de autoridades. Bien, ese proceso de evolución, que aquí he simplificado mucho, pero que se puede describir para este insubstantia, muestra el permanente foco de cambio lingüístico que fue el contacto latino-romance en la Edad Media, pero que no se puede restringir a la Edad Media. Ese modelo lingüístico del latín expositivo, teología, jurisprudencia, fue sin duda un estímulo para que se produjesen trasvases entre tradiciones discursivas de lenguas distintas. Esto es, la tradición discursiva no entiende de lenguas, es supraidiomática. Por eso se pasa sin problema del tratado en latín al tratado en castellano. Y yo me pregunto, ¿se pasa también? Y podríamos lanzar esa pregunta al auditorio para después recogerla o echarla en el debate. ¿Se trasvasa también de ese latín a una lengua como el euskera, que también tiene un clérigo que está leyendo en latín? Es decir,
Esta expresión en concreto, en sustancia, una expresión latina, en un principio está limitada a tradiciones discursivas no romances, pero ha traspasado esa frontera lingüística. Y cuando traspasa, viene contagiada de su prestigio escritural inherente por ser en su origen una expresión latina. De hecho, suele ocurrir en muchas ocasiones que esta expresión se trasvasa como latinismo crudo, se trasvasa como error insubstantia o como insubstantia escrito a la latina, y solo alguien después lo calca el coconado y lo traduce. Claro, esto explica que la cronología de insubstancia como marcador discursivo en español sea bastante similar a la que encontramos en otras lenguas. Por ejemplo, es similar a la que se puede describir para el portugués, que también ofrece ejemplos sin problemas desde el siglo XVI en adelante, de insubstancia utilizado como marcador. O sea, tenemos un complemento circunstancial de tipo modal que se hace rutina discursiva y que pasa de una lengua a otra. Y en ese sentido, yo creo que es muy oportuno esa insistencia en los conceptos de elaboración y de tradición discursiva como soportes del cambio, que dominan tanto la causalidad del cambio como su documentación. Por eso, y vuelvo a lo que decía al principio, creo que es legítimo reclamar que se tenga siempre en cuenta el locus, el enclave concepcional de surgimiento del marcador, porque si se trata de elementos nacidos a la interacción dialógica, nacidos, digamos, de la conversación, hay que ubicarlos en la inmediatez comunicativa. Pero si se trata de elementos que no han nacido de la interacción, que no se han difundido de abajo arriba, sino que han llegado a los textos desde arriba, hay que investigar en distancia comunicativa. Y ahí está el latín. Y ahí siempre, o al menos hasta el 19, está el latín. La prueba de que en un principio este elemento funciona como una especie de préstamo trasvasado es que necesita de refuerzo, necesita ser explicado. Por eso no es raro que en los siglos XVI y XVII encontremos a la forma de sustancia reforzada con otros elementos abreviativos que sirven para aclarar el significado. En 25 dice Luque Fajardo, esto es brevemente en sustancia. En 26 dice Jerónimo de Mendieta, en sustancia y sentencia. Alguna de esas variantes de refuerzo circuló también en el propio latín, pero en el sentido inverso. Se ha pasado del romance al neolatín y se puede localizar copiada en otras lenguas europeas. Voy terminando. Bueno, son más ejemplos, aquí les pongo de en suma y sustancia y otros refuerzos que se terminaron consolidando. En suma y sustancia con más ejemplos en español americano que en español europeo. Como les decía, la teoría de la gramaticalización nos ha permitido describir y entender los procesos de transición gradual que conducen a que las formas léxicas adquieran un significado gramatical más abstracto, pero no siempre se han tenido en cuenta las circunstancias de lo que ocurre, las circunstancias en las que discurrió esa actividad del hablar. Por eso creo que podemos superar esa aparente frontera que a veces nos obliga a la teoría de la gramaticalización, vinculándola con otras perspectivas que tomen en consideración todos esos condicionamientos sociohistóricos, todo ese espacio comunicativo de las enunciaciones que reflejan los procesos de cambio lingüístico. Los estudios que se han realizado confirman que los procesos de elaboración idiomática, 13, 15, pero también 16, también 18, con la prosa científica, hablo del castellano, los procesos de elaboración idiomática suelen dar lugar al enriquecimiento, la consolidación, la depuración de todos los procedimientos de construcción discursiva. Si se llega a un nuevo género textual, si se llega a una nueva tradición de discurso, el idioma crece en recursos de distancia y ese crecimiento a veces se hace alimentándose de recursos de la lengua latina. En este caso, como hemos visto, creando la partícula discursiva a la medida de lo que existe en la lengua madre. La evolución que hemos descrito para en sustancia muestra esa forma culta traída directamente del latín, con dos significados, el concreto y el más abstracto y al final discursivo que se derivó de aquel, pero esta última evolución, la de partícula discursiva, se ha traído directamente desde el latín. Obviamente no todos los marcadores de distancia comunicativa son préstamos latinos, hay muchas gramaticalizaciones que se han producido ahí dentro, hechas desde el lenguaje técnico elaborado, pero sí parece comprobarse que si se da un proceso de elaboración lingüística y está en latín todavía escribiéndose y leyéndose, nos vamos a traer elementos discursivos de esa lengua. No solo ha ocurrido para en sustancia, el mismo proceso se ha descrito para así las cosas, que es un claro préstamo de una fórmula legal
También una fórmula contractual de derecho, sixtantibus rebus, empieza siendo una fórmula de derecho, que a veces se copia así, después pasa a estando así las cosas y después pasa a así las cosas. El proceso de difusión de así las cosas es paralelo, es un reflejo del que hemos visto en sustancia. Pasa del tratado a la historiografía, de la historiografía a la literatura, muy tarde, en el 19, y de la literatura a la lengua común. No es quizá el marcador que utilicemos más, pero digamos que no es raro que yo diga así las cosas en una conversación. Lo mismo ocurrió en época mucho más antigua con esto es, un claro calco de idest, y en un caso que es más complejo en su historia, que pude describir hace un par de años en un trabajo que publiqué en Verba, lo mismo ocurrió con respecto a, ¿no? Respecto es una forma que tiene un uso en latín relativamente opuesto al que tiene en las lenguas europeas occidentales, todas las cuales han copiado usos que dio el neolatín. Y lo mismo es el caso claro de vale decir. En todos esos casos, el latín medieval o neolatín está claramente en la base de la partícula discursiva. Vuelvo al título de la conferencia, era cuando la lingüística histórica, creo que sí, me he olvidado el título, cuando la lingüística histórica encontró al neolatín, ¿no? Pues estos fueron los resultados que se tropezó en ese encuentro. Y eso era lo que quería contarles en el día de hoy. Muchas gracias. Beno, badauzkagu 8 minutu galderak egiteko nahi izan ezkero. Tenemos aproximadamente 8 minutos para alguna pregunta. Sí. He corrido un poquito al final, lo siento. ¿Sí? Una pregunta. Se habla de latín, cómo se introduce. Por ejemplo, la palabra cura se introduce desde el latín al euskera, por ejemplo. Luego, el español evoluciona al cebolla. Yo le pregunto ahora, digamos, yo pienso que el estudio de una asignatura pendiente, muy importante, es el estudio del derecho. Porque para mí es la fuerza sustancia más importante de Llevo 30 años estudiando el ibero. Pero ¿cómo? Todo, desde los acentos. Es decir, todo lo que podríamos decir, toda la literatura. La literatura, por ejemplo, clásica es el método. La nuestra, lo mismo que la española. Discúlpeme, pero solo tenemos 8 minutos. No quisiera cortarle. Si va la pregunta, por favor. En la literatura, nosotros hacemos el metro digamos en acento en timbre. Ya los iberos tenían el timbre, cosa que los clásicos lo tenían en metros. Por ejemplo, un ejemplo es la literatura. Otro ejemplo es, por ejemplo, la F. La F desaparece del español como hermosa porque no existía en el ibero. Quiero decir, y yo estoy de acuerdo que sí hay influencias que incluso palabras, pero le pregunto, ¿nos queda realmente esa asignatura pendiente, como es el estudio de 1000 años de historia, como es el ibero, que es la lengua de cultura más importante de Occidente? Bueno, yo creo que esa pregunta la pueden contestar mejor que yo los indoeuropeístas de la sala. Claro, hablando del latín medieval y del neolatín, pues ya nos vamos bastante lejos de esa etapa. Pero bueno, como usted mencionó hace síntomas de asignaturas pendientes, yo creo que, y ha puesto a reclamar, yo creo que sí que hay una asignatura pendiente con la cuestión del latín. Y ahí quizá tenemos que entonar todos, o al menos todos en la filología hispánica, el mea culpa. Supongo que es comprensible que cuando nace un romance uno atienda a los vestigios de ese romance que están haciendo y a los testimonios que después de esos vestigios van apareciendo. Y el foco se pone sobre el romance, o sobre lo castellano, sobre lo leonés, sobre lo que sea, ¿no? Sobre lo que surge y no sobre lo que se está dejando atrás, que es el latín. El problema es que nos olvidamos que muchas de estas personas, cuyo ejemplo yo he citado, Jerónimo de Mendieta, Juan de Castellano, era gente que sin problemas escribía en latín como escribía en castellano. Es más, muchos de ellos escriben mucho más en latín literario. Claro, la gente de latín clásico te dice, pues que eso no es latín y esa literatura es malísima. Bueno, me da un poco igual. En el fondo,
un uso lingüístico de alguien que tiene un diccionario de latín encima de la mesa y que a partir de ahí puede escribir en su lengua romance o no romance lo mismo que puede escribir en latín. Entonces, ¿de qué forma funciona ese diccionario a partir del siglo XVI? Es una asignatura pendiente. O sea, cómo quien escribe latín científico, quienes primeros hacen un intento de descripción científica de cuestiones como la astronomía, están utilizando un latín que va a influir en la forma de escribir las diferentes lenguas científicas que se crean en Occidente. O sea, la asignatura pendiente está en ir un poquito más allá del siglo XV, para el caso del castellano, y seguir considerando el banco de recursos latinos, no irse solo a la muestra romance. Yo me refería en mi charla al concepto de espacio comunicativo, que es un concepto también de la lingüística de las variedades alemanas, que nos obliga a considerar todo lo que hay en un territorio. Claro, la foto es distinta según donde la hagas, pero es que si tú haces una foto del Nápoles del siglo XVI, tienes que incluir al español, pero también tienes que incluir a todos los romances italianos, todos los dialectos italianos tan diversos entre sí que están hablando junto a él. Y si la foto la estás haciendo, no quiero ser repetitiva, para el escritorio de un científico del XVIII, tienes que incluir al latín. El espacio comunicativo es muy diferente y hay que retratarlo en su globalidad, aunque una en concreto sea de filología hispánica y otro en concreto sea de filología tal, ¿no?, con tal apellido. Claro, hacer este desideratum es muy fácil, ¿no? Lo complicado es llevarlo a la práctica. Bueno, yo oyéndote hablar, Lola, he pensado inmediatamente en Funchean y he aprovechado para mirar en el diccionario, y el primer testimonio puede ser una traducción literal de en sustancia, que ahora en el vasco culto, digamos, se utiliza constantemente, pero es un préstamo que hemos traído de la parte norte del país, del otro lado de la frontera, y aparece por primera vez en el siglo XVIII, con lo cual habría que estudiarlo un poquito más despacio en Araneder y ver si este autor tiene introducción de más marcadores discursivos de ese estilo que pudieran ser tal vez. Pero sí que puede ser que haya alguna cosita también en vasco. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Y a vosotros. Lola, y muchísimas gracias a todos.